Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Enir81, Hola. Glo9, ¿y con qué estamos hoy, Grim? Pues hoy estamos con una cosa muy especial porque os traemos la charla que dio Pac Gallego de GDM en Interrocio 2023 sobre diseño de juegos y Game Balance. Una charla muy interesante, si os gustan los juegos de mesa y queréis diseñar alguno o lo que sea. Muy fresquita la charla, muy entretenida y que merece muchísimo la pena. Así que... ¡vamos allá! Y os ha llamado la atención la charla porque habéis visto una portada ahí de un libro muy raro, puede ser. ¿Cuántos habéis leído algo sobre diseño de juegos de mesa? Un capítulo de juegos de libro. Pues lo entendí mucho y no me acuerdo. Bueno, está guay. A ver, en realidad los juegos de mesa modernos empiezan hace unos 100 años, no mucho más. Bueno, aunque juegos tenemos hace muchísimo, tenemos el juego de Ur que tiene 6.000 años y tal, y hablo de juego europecentrista, ¿vale? Tenemos juegos en Asia desde mucho antes, pero el juego moderno, que es algo que no me veo mucho por las ramas, que soy muy dado a eso. El juego de mesa moderno empieza... ¿Con qué juego? Catán. Yo diría que no, que es mucho antes. ¿Antes? Sí, el juego de mesa para mí empieza con los hermanos Parker, ¿vale? Que forman Parker Brothers. Ya existía mucho juego educativo, ¿vale? Esto que ahora decimos, qué guay el ABJ y la gamificación la hemos inventado ahora. No, casi todo el juego que se hacía en Estados Unidos tenía una doble moral, a veces incluso en temas religiosos. ¿Vale? Entonces los Parker Brothers son 3 hermanos que dicen, no, vamos a hacer juego para que la gente se lo pase bien, ¿vale? Que vendría a ser un poco la definición de ahora. La definición ahora creo que de la RAE es que el juego de mesa es una actividad lúdica que se hace alrededor de una mesa, que puede tener diferentes componentes y es una actividad, sobre todo, lo principal es que la gente se divierta con eso, ¿vale? Que eso nos llevará luego a la parte más importante del diseño del juego de mesa, ¿vale? Entonces empieza hace unos 100 años, el primer pelotazo que tienen los Parker es el plagiete del Monopoly que sacan, ¿vale? Que es el juego original, es el Landlord's Game, que es además de una señora que es Amish, y que ella lo que quería era hacer una crítica al capitalismo, entonces estos señores lo cogen y dicen, qué guay, pues vamos a ganar dinero con tu crítica al capitalismo. ¿Vale? Los Parker llegan a pagar 10 o 15 licencias sobre ese juego, ¿vale? Una de ellas a la autora original, que al final acaba, dice, bueno, soy Amish, pero dame dinero, y creo que pagan unos $500, o sea, no le salió muy bien. Pero bueno, luego sigue habiendo gente que reclama que el juego original es suyo y sigue, ¿vale? Y el Monopoly a lo mejor no nos interesa demasiado, ya se nos queda como muy lejos, pero es una revolución en los juegos de mesa, ¿vale? Pasamos de estar haciendo juegos que tampoco están demasiado documentados, pero pasamos a hacer juegos ya de recorrido con un poquito más. El Monopoly, vale, sí es la oca, pero vas cayendo en casillas, van pasando cosas y meter la economía también. Tenemos ahí un sistema económico que no estaba demasiado en juego, ¿no? Y empiezan a combinar mecánicas. ¿Vale? En paralelo a todo eso, sí van pasando en Europa cosas como el Catán. ¿Vale? El Catán es una tercera parte del juego original. ¿Vale? En Alemania ya se hacían juegos duros, ¿verdad? ¿Vale? El Colonos de Catán es un juego que tiene 3 partes, donde primero hay toda una travesía en un barco y la última parte es la colonización. ¿Vale? Se juega en 3 partes. Entonces hay un alemán que dice, vamos a hacer los juegos más sencillos para que la gente los entienda. Y se queda lo que conocemos ahora Catán, que es la colonización de la isla. En paralelo a todo eso aparecen los juegos de rol. ¿Vale? Aparece Avalon Hill y coge de todo lo que tenía en el tema militar. Se habían estado usando juegos como simulación desde hace muchísimos años. Pero aparece Avalon Hill, que es una compañía americana también, y esto vamos a hacerlo en juego, porque al final, bueno, parece divertido, ¿no? Si la gente no se está matando de verdad, pues esto es divertido. Empieza a hacer juego, empieza ahí el Wargame. ¿Vale? Empiezan los juegos temáticos, empieza HeroQuest, ¿vale? Y todo eso es como un caldo de cultivo que se va creando ahí por todos lados, que van apareciendo mecánicas nuevas, ¿vale?
¿vale? Pensad que hemos metido la mecánica del rol o narrativa, que tenemos las simulaciones de guerra, luego vienen los juegos temáticos, viene Giroquest. Por eso pensad que Giroquest ya estamos con el 25 aniversario fue hace unos años, que os acordaréis todos, tuvo una campaña de crowdfunding muy chula, y debemos estar ya por el 30, o sea, hace 30 añitos solo. En realidad es muy poco. ¿Puedes hablar un poquito más de aquí? Sí, tiro más para arriba. Pues eso, que en realidad hace muy poquito, ¿no? Si tenemos Monopoly, que es hace 100 años, y Catán y esto hace 30, ¿vale? Tenemos también un señor que se llama Richard Garfield, que se inventa un juego de robos muy chulo, lo lleva a una compañía, y esta compañía le dice, no, esto no lo queremos, esto es muy friki, ¿no? Hazme un juego de cartas. Y a todo esto, Garfield, no sé si conocéis la historia de cómo se inventa el Magic, más o menos. El tío está jugando a póker y se cabrea mucho con un cabreo de esto, un rebote de estos tontos. Y dice, este juego es una mierda, porque si yo puedo elegir las cartas, gano siempre. Entonces, solamente influye el azar. Entonces voy a hacer un juego. Existía una cosa que se llamaban cartas coleccionables, que era el Top Trumps, que conocéis, es un juego muy conocido en Estados Unidos. Puedo hacer parejitas y eso, y salen muchas colecciones, y entonces, bueno, pues tienes tus cositas, ¿no? En España había alguna cosa coleccionable, pero no eran juegos de cartas coleccionables. Entonces Garfield se inventa un juego que dice, pues yo voy a hacer muchas cartas, que cada uno elija las cartas que creen que van a ser mejores y juegue con eso, ¿vale? Y de ahí salen todos los juegos coleccionables que vienen después. Además se inventa mecánicas como que cuando giras una carta, ¿vale? Las cartas hasta entonces tienen un dibujito o tienen un texto y valen para eso, ¿vale? Este señor se inventa que si las giras, la carta cambia de estado, ¿vale? Luego llega además Leyenda 5 Anillos, que si la pones boca abajo está deshonrada, le puedes dar la vuelta, empezamos a usar todas las caras de una carta, ¿vale? Y seguimos avanzando mecánicas, o sea que venimos de juegos de recorrido y juegos de simulación, como pueden ser Shogi, el Saturanga, que del Saturanga sale ajedrez, Shogi, salen todos estos juegos ahí de simulación, ¿vale? Y nos encontramos que de repente tenemos un mogollón de mecánicas nuevas, ¿vale? Todo eso se va cociendo. En Alemania, en Francia tiran mucho de juego de bazas también, en esos 100 años. De repente aparece un tío loco en Reino Unido que hace un juego de investigación, que le llaman Clue, que es de descubrir quién ha sido el asesino, cómo y por qué, ¿no? Que en realidad no es deducción todavía, es eliminación de posibilidades. Y todo eso se va juntando, y en los últimos 30 años pensad las mecánicas que han salido nuevas, ¿vale? Yo estoy bastante cansado de escuchar que la gente dice, no, es que ya no sale nada nuevo y ya no hay nada nuevo, ¿no? Y en los últimos 30 años han salido, puedo decir, 15 mecánicas que han revolucionado totalmente el mercado de juegos de mesa, ¿vale? Y paro ya de historia un poquito. Yo creo que nosotros, pues los que somos diseñadores y eso, tenemos un poco la necesidad de crear cosas nuevas y la responsabilidad de seguir creando cosas nuevas, ¿no? Y salen, yo os digo, cada año, ¿eh? El deck building, cuando sale Dominion, aparece Dominion tiene 15 años, soy muy malo para las fechas, pero debe tener unos 15 años, revoluciona totalmente todo, ¿no? No hace tanto que alguien dice, hostia, estas mecánicas que ya funcionan, ¿qué pasa si las hacemos en vez de tableritos, las ponemos en unas hojas de papel y ponemos un boli que la gente vaya pintando, ¿no? No es totalmente original, pero sí la mezcla de mecánicas es totalmente nueva. No sé, tenemos muchas mecánicas que han salido en los últimos años. Entonces, no sé, yo por ejemplo ahora os pongo ejemplos de juegos de mi editorial, ¿no? El Sherlock, si coge la investigación y coge algo del Sherlock Detective Asesor, pues lo convierte en unas mecánicas totalmente nuevas y que solo son unas cartas. Si os fijáis, además de 100 años hacia aquí, una de las cosas que más se ha hecho es reducir el tiempo de juego y reducir las reglas, ¿vale? Aunque luego, si queréis, entramos en Kickstarter sobre dimensionamiento tanto de juego como de reglamentos, luego, pero en realidad, si vais viendo el diseño y vais estudiando un poquito, todo va a ser más fácil, más pequeño y más barato. ¿Alguien me sabría decir por qué empezó Kickstarter a sobredimensionar cosas, a meter muñecos y hacer las cosas más caras y cajas más grandes? La exclusividad. En realidad no.
En realidad es por un tema de transporte. Si tú haces un juego de 20 euros, el transporte a tu país puede salir barato. Puede salir un envío ahora mismo en España son unos 3, 4, 5 euros. Pero si tú tienes que mandar un juego a Nueva Zelanda, y Kickstarter lo que ha hecho ha sido globalizar esto, un envío a Nueva Zelanda, sea de 1 kilo, de 2 o de 3, está por encima de los 20 euros. Pues tú como cliente no puedes comprar un juego de 20 euros y que el envío te valga 20 euros, ¿no? Te sientes defraudado. Entonces empiezan a sobredimensionar, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer para que el juego sea más caro? Si buscamos la exclusividad, si buscamos además el coleccionismo, pero si un juego vale 80 y te cobra 20 de gastos de envío, es viable. Si no, no lo podemos hacer, porque la gente no apuesta porque el gasto de envío es demasiado caro. Vale, eso además ahora con la crisis que ha habido un poquito de transporte, pues el sistema se ha tambaleado un poquito. Pero se empieza a sobredimensionar por eso, porque no hay... Y empezamos a sobredimensionar porque hay gente que empieza a jugar juegos de mesa moderno y dice, no, yo quiero jugar juegos complicados, ¿no? Y veréis, no sé, sin criticar a nadie, ¿no? Pero Zombicide yo habría sido capaz de hacer esas reglas en 2 páginas. No hace falta más, pero en realidad sobredimensionan reglas porque la gente crea que está jugando un juego que tiene mucha enjundia, que es muy largo. Y nos vamos a lo que iba esto, ¿no? Los que somos diseñadores, yo doy clase también en la universidad, en ENTI en Barcelona, hago un máster de ABJ, y una de las cosas que damos es un poquito el diseñar juegos. Y dentro de diseñar juegos, siempre con la gente que doy clases decimos, hostia, es que apenas hay libros en castellano que se puedan leer, ¿vale? Y todos los diseñadores somos como un poco autodidactas, ¿no? Yo jugaba mucho a muchos juegos de cartas coleccionables, ¿vale? Yo he sido top del mundo jugando a Leyenda y a Magic en segunda edición de muchos años, no soy muy viejo. Y empecé pues haciendo, como empezamos todos los diseñadores, haciendo un Frankenstein de lo que conocemos, ¿no? Yo empecé con Guerra de Mitos, que cogí cositas de Leyenda 5 Anillos, de VTs, que es otro juego coleccionable, alguna cosa de Magic, ¿no? Lo junté todo, le eché un poco de salsa pack para que fuera un poquito diferente y el juego es otro, pero nace de ahí. Yo no había leído nada y cuando hablo con el resto de profes, hostia, no hemos leído nada. Entonces hice un poquito de investigación y realmente no hay demasiada cosa, pero os voy a recomendar, para empezar, un artículo que está libre en internet, ¿vale? Que se llama Magic 20 años, 20 errores. ¿20 años? 20 años, 20 errores. Errores. Es una de las formas de aprender, ¿vale? A pedradas en la cara, me he equivocado y ahora lo tengo que hacer de otra manera. La otra es leer a gente que ya se ha equivocado o escuchar a gente que ya se ha equivocado e intentar no cometer los mismos errores. ¿Vale? A veces no lo hacemos, a veces nos dicen, no vayas por ahí. No, sí, está guay, sí. Yo quiero ir por ahí. Y vas y te equivocas. Pero bueno, si te han avisado, pues ya vas bien. Este de Magic 20 años, 20 errores es casi todo lo hace gente de diseño, pero bueno, mucho con declaraciones de Richard Garfield, que es el hombre este que fue a hacer un juego de robot, le dijeron, no, hazme uno de cartas. Entonces el de cartas lo petó y luego le sacaron el de robot. Pues la primera, no sé si conocéis Magic todo, ¿verdad? Sí. El primer error es que él crea Magic pensando, esto va a llegar a una caja a cada comunidad, van a abrir una caja, se van a repartir las cartas, ¿vale? Toma, esta buena para ti, esta buena para ti, y no lo equilibra. De hecho, sabemos que hay cartas que valen ahora mucha pasta, ¿vale? Los Moxes, un Black Lotus vale mucha pasta, porque pensaba, va a haber uno en la comunidad. Y además le he metido una mecánica al juego que va a ser muy chula, que es que se juega con apuesta. No sé si alguien jugaba al principio de Magic con apuesta. Tú empezabas a jugar y se sacaba una carta al azar del mazo y esa carta te la apuestas, ¿vale? Y el que perdía la partida perdía esa carta. ¿Vale? Todo eso en tercera edición, eso es uno de los errores que en tercera edición dijo, no, esto fuera que me cargo el juego, ¿no? Él piensa... Eso lo hacíamos con los tazos también. Sí. Yo me acuerdo de los tazos, tú pasabas un tazo y el que perdiese lo que... Sí, pues esa mecánica, la mecánica de antes de apuesta, ya Magic la incorpora al principio. Claro, él piensa, esto va a llegar a una comunidad, una cajita a cada uno, pues se van las cartas buenas, además se van trapicheando para aquí y para allá,
y se encuentra con un factor que él no pensaba en ningún momento, que es el coleccionismo, ¿no? Que llega un señor y dice, no, a mí póngame 6 cajas de esto porque yo quiero todas las cartas buenas. Y como además puedo llevar 3 cartas de cada, al principio en Magic no hay ninguna restricción, tú puedes llevar tus 3 cartas y entonces la probabilidad de que salga es mucho mejor, mucho más guay. Ya te digo que no lo había equilibrado, él había pensado, pero pues tendrán unas poquitas de cada, se las cambiarán, además cada uno jugará un color o 2 y ya está. Y está rotísimo, entonces tienen que retirar alfa del mercado y sacan beta. ¿Vale? Beta sigue estando rota, sigue habiendo coleccionistas a un nivel que Garfield no se había imaginado nunca. Y entonces sacan Revise, tercera, en realidad, luego les hemos puesto números y tal, y ahora no sé por cuál van, yo le perdí un poquito la pista. Pues sacan Revise, que bueno, hemos cogido las cartas de aquí, hemos quitado otro que estaba súper roto, hemos limitado algunas cartas, hemos baneado algunas para que no se puedan jugar, y aquí tenéis Magic como se debería jugar. Y si os leéis el artículo seguiréis con otros 20 años de errores. ¿No? Porque siempre en diseño pasa mucho, cuando tú detectas un problema e intentas cambiarlo, es muy posible que te cargues otra cosa. Lo segundo que os voy a recomendar de lectura es un libro que se llama Kobold, con K-O-B-O-L-D. Está solo en inglés, pero es bastante sencillito de leer. ¿Vale? Es Kobold, hay además dos ediciones. La primera es un poquito más amena, la segunda ha entrado un poco más ahí en chicha. Y no es un manual de diseño de juegos, pero sí son experiencias, creo que eran 12 o 15, ¿vale? Hace tiempo que me lo leí. 12 o 15 experiencias de autores de cómo hacen ellos, cómo diseñan, cómo hacen el testeo y qué cosas cogen, ¿no? De dónde le nace a cada uno. Es muy interesante, además de porque estás viendo gente que ya se equivoca en cosas, que te está explicando cómo lo hace, porque dentro del mismo libro, siendo todos diseñadores, hay gente que entre ellos no se ponen de acuerdo, ¿no? Uno hace las cosas de una manera, otro de otra. En realidad no hay procedimientos así muy estándar de cómo diseñar, ¿no? Porque decimos que el diseño tiene 100 años, tampoco ha dado mucha literatura, pero de ahí sacan, bueno, yo se lo recomendé a Pedro, por ejemplo, que es el autor que le publicamos ahora, la Aptoid. Yo ahora me dedico a pegarle bronca a los autores en plan reunión. Digo, ¿pero qué habéis leído? ¿Qué has hecho? ¿No? Y una de las cosas, primera reunión que tuvimos, le dije, cógete, mira, Kobold, léetelo y dime qué tal, ¿no? Ahora me pide más droga esta. Y claro, me decía, hostia, yo coincido mucho con estos diseñadores, con estos otros no tanto, y entre ellos ya chocan, ¿no? Pues bueno, escoger un poco el procedimiento de cada uno y ver qué se adapta más a ti. Hay una cosa muy importante en diseño de juegos, ¿vale? Que si leemos un poquito de teoría sobre juegos, que son los momentos de satisfacción, ¿vale? Cuando diseñas un juego, lo ideal yo creo que sería primero tener matemáticamente un fondo, aunque el juego sea narrativo. O sea, el fondo matemático está ahí. Hace poco hemos hecho un juego narrativo que se llama Justice, que es un juego narrativo que es de representar un juicio, ¿vale? El juego solo tiene texto y unos simbolitos, ¿vale? Y esos simbolitos te van a determinar si a quien estás juzgando es culpable o no, depende de las cartas que cojas. Pues lo primero que existe de ese juego es todo un Excel de combinaciones para que todo el mundo tenga la misma oportunidad de ser culpable o inocente. O sea, es un juego narrativo que empieza con un Excel donde hay números y ya está. Entonces esta base matemática tiene que estar, ¿vale? Lo siguiente que hacemos, pues oye, si tengo una carta que dice que este tío es culpable, tenemos que hacer la narrativa, ¿no? Y entonces ahí sí le ponemos una capa de texto encima que tiene que estar relacionada con lo otro, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer, el testeo propiamente dicho, que mucha gente dice, no, yo voy a testear para ver si me he pasado con la economía, si he puesto demasiado dinero, si he puesto poco. Eso debería estar un poco resuelto antes del testeo, y el testeo debería ser más para la parte psicológica, ¿vale? Entonces, ¿qué sensación se llevan mis jugadores cuando están jugando al juego? ¿El juego tiene que estar equilibrado o es más interesante que lo parezca? ¿Qué creéis? O sea, ¿es importante que el juego sea justo o es importante que el juego parezca justo? Que parezca. Igual depende de cada Siempre tiene que parecerlo, si está equilibrado o no. Luego
da un poco más igual. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. Hacemos un juego, pongo el ejemplo de Guerra de Mitos, ¿vale? Que es mi primer juego, es un juego de cartas coleccionable. Ahora os explicaré cómo lo equilibraba yo también. ¿Vale? Tienes facciones que son son rush, ¿vale? Bajas muchos bichos muy rápido y tienes la sensación de que enseguida tienes un control militar muy potente, ¿vale? Y por otro lado tienes una baraja de control, ¿vale? Bajas muy poquitos bichos, pero lo que estás haciendo es putear a los bichitos pequeños, les estás quitando energía. Entonces, ¿qué pasa? El rush, en los primeros turnos parece que te vas a poner un hombre, ¿vale? Y el otro tiene la sensación de que le están pasando por encima y que no va a poder hacer nada. Entonces, depende del tipo de jugador, se te puede enfadar. Pues es que, claro, este tío tiene aquí bichos que cuestan 1 y me ha puesto 5 bichos en la mesa y ya no puedo hacer nada. Pasa al revés. A la que llevas 4 turnos con un tío que tiene bichitos y otro que los está controlando, el otro tiene la sensación de que puede controlar totalmente la mesa y el que ha sacado bichitos pequeños no puede hacer nada. Entonces, la sensación del jugador es una cosa que tienes que controlar, ¿vale? Luego, una vez tienes el juego equilibrado y parece que está equilibrado y tal, sí puedes hacer algunos desequilibrios a voluntad propia, ¿vale? Y ahora os voy a hacer que hagamos una lista de 10 juegos top ventas. Top ventas. Juegos que se vendan mucho. Virus. ¿Todos los tiempos o de ahora? Lo que sea. Catán. Virus, Catán. Password, Monopoly. Password, Exploten Kittens. y segundo juego. Munchkin. Vale. Munchkin, ¿qué defecto grave de diseño tiene? El final del juego. Vale, tiene Kingmaking. Kingmaking. Vale, Kingmaking es cuando alguien va a ganar, entonces gastamos todos los recursos para que se no gane y el segundo que va a ganar lo intenta y si no nos quedan recursos gana él. Entonces están haciendo que el resto de jugadores decidan quién gana. Es un fallo grave de diseño. Las reglas son ambiguas también. Bueno, pero eso es por la época. Eso no tiene que ver. Habéis dicho Munchkin, ¿qué más? Virus pasa lo mismo. Exactamente. Vale, tendría el mismo defecto. Hemos dicho Catán. Catán, no sé si os ha pasado en alguna partida que tiene una primera parte que te puede sacar del juego totalmente, ¿vale? Si tú no has tenido suerte en la primera parte, ¿vale? Tiene un inicio que te puede echar fuera. Lo consideraríamos un defecto de... No, porque es azar. Por eso, o sea, tienes una parte de azar. Claro, que el azar es propio de tu juego, con lo cual no sé si es un defecto del juego. Es una parte de azar previa al juego que, O sea, entiendo la sensación que te que- puede hacer que tu estrategia no funcione. Igual ahí no puede ir a hacer. Entonces, Claro, pero es azar. No es como, por ejemplo, Feature Magnate de World of Steam, que no es bien azar, sino que te lo tienes que currar o estás fuera. Y Catán sí que es el azar de Boy Che, mandate, podríamos hacer una charla sobre ello. Vale, seguimos. El ban. El ban tiene eliminación. O sea, si lees cualquier cosa de hora de juegos, te dicen juegos de eliminación. ¿No? El hombre lobo tiene eliminación. ¿Cuál más habíamos dicho? ¿Te sientes ahí? ¿Qué quieres? Carcassonne es guay. No tiene fallos. Sí tiene, pero no tiene algo que digamos es un fallo. Yo creo que todos estos juegos tienen un fallo que consideraríamos grave de diseño hecho a propósito. Y eso los hace superventas. Los hace superventas. Pero es un fallo de diseño hecho a propósito y hemos localizado además eso y le hemos puesto un nombre gracias a ese juego, ¿no? Si tú dices juegos de eliminación, ahí pues el ban. No, porque fue el primero que dijo yo voy a romper el juego por aquí, sigo manteniendo cosas chulas en el juego, ¿vale? Había juegos de eliminación que eran muy largos, entonces la gente, ay, joder, que ahora me tengo que ir a hacer la cena, ¿no? Porque me han echado el juego. No, el ban vas eliminando más gente, lo intentaron arreglar con el Samurai Sword, que luego te vas quedando en mesa. Es igual, el ban es el que funciona y es el que tiene hecho a propósito de eso. Lo han contrarrestado con el juego es corto y entonces no pasa nada, entonces jugamos luego otra y ya está.
¿No? O sea, pensad si hay algún otro superventas que no esté roto. Pero no entiendo, no acabo de entender por qué un fallo de diseño hace que sea un super... Porque lo hace diferente. Entonces, para tener un éxito diseñando, no puedes hacer nunca algo que ya exista. Te puedes... hay una frase de Gaudí, Gaudí lo conoces todos. Gaudí dice que para ser original hay que ir al origen, que no hace falta inventar nada nuevo, ¿no? Entonces él lo que hacía en su arquitectura, cogía cosas de la naturaleza y las transportaba haciéndola de una forma diferente la arquitectura, pero cogiendo cosas del origen, ¿no? El Frankie, por ejemplo, no sé si lo conocéis, es un juego que hemos sacado que es de coser, ¿no? Entonces nos hemos ido a una actividad que era chula, durante muchos años ha sido una actividad de pasatiempos, de estar en casa, y la hemos trasladado a un juego. El Tempo, que es un juego de cantar, hemos hecho lo mismo, hemos cogido una actividad chula, le vamos a meter unas mecánicas de juego, unas reglas, y no estamos inventando nada nuevo, la gente canta hace muchísimos años, ¿no? Pero tiene que ser algo diferente. Si tú no haces algo... Y luego otra de las cosas muy importantes a la hora de diseñar juegos es, decíamos que tiene que parecer que está equilibrado, pues aquí entra la psicología. En el grado que hacemos en ENTI de diseño de juegos, que está más orientado a videojuegos, pero al final lo único que cambia es la plataforma. Hacer un juego es hacer un juego. Luego sacar una pantalla o en cartas, diferente. Hacen todo un curso de psicología. Porque a la gente le gusta mucho putear aquí, ¿no? Y de hecho le gusta el comercio. Una de las cosas que pone Catán en boga es que se comercia luego, ¿no? que te cambias cositas. Y aquí no gusta, hay países, yo digo yo, que ese juego tiene comercio en pintura, ¿no? O meterte con otros, lo que los juegos tienen roto. En Alemania, yo recuerdo una reunión con un editor alemán que le enseñó un juego de bluff, de mentir. Y dice, es que mentir está mal. Entonces, claro, jugábamos allí con el equipo y tú decías la verdad, y digo, pues se van a pillar, y decía, pero es mentir, está mal, está feo. Entonces, lo de la psicología también cambia un poquito de países, pero lo que siempre son los momentos de satisfacción, ¿vale? Es el momento de que acabo de hacer una cosa y acabo de hacer una cosa guay. Ya os digo, aquí es he puteado a otro, pero hay muchas más, ¿no? Si tu juego tiene solo un momento de satisfacción al final y el juego es largo, bien, ¿no? Bueno, a lo mejor le gusta a alguien, pero si durante la partida tienes 10 o 15 momentos guays de me he arriesgado y he conseguido esto, pues mola más. Entonces tenéis que buscar cuando diseñéis esos momentos. Si algo me voy muy abstracto, lo que sea, me decís, ¿eh? Claro, yo me jugué con y a mí me parecía muy plano hasta que le he metido de poder. ¿Sabes qué pasa? A veces yo creo que más que se puede empezar juegos desde temática o mecánica, ¿no? Desde la discusión de siempre, de que de las dos cosas hay que ser un poco las dos. Yo creo que los primeros juegos tienen que venir todos de una historia, y esa historia buscar cómo haces unas mecánicas, y esas mecánicas, si puede ser, que sean diferentes de lo que hay, porque si no, vale, pues, a mí me pasa mucho con los euros últimamente, que los juegos, me estoy leyendo las reglas y yo sé que ya lo he jugado, ¿no? Vale, si no era de Egipto, era de Londres, pero lo he jugado, no es que odie los euros, pero tengo mucho esa sensación. Entonces me voy más a jugar juego pequeñito porque descubro cosas nuevas y mecánicas originales. Y luego tienen que tener una historia, ¿no? Todo de, bueno, pues me da igual que sean estar comprando habichuelas que ovejas, se pueden hacer y los hay que funcionan muy bien, y está Food Chain Magnate. Cuando juegas a Food Chain Magnate tienes la sensación de que estás montando unos restaurantes. Por ejemplo, en Sherlock buscábamos mucho el momento de satisfacción es sentirte inteligente, ¿no? Sentirte que tú realmente estás resolviendo un caso. Entonces cada vez que haces un link de una pista y haces una trama, haces una teoría, sea cierta o no, tienes un momento
momento guay. Hostia, qué listo soy. Está grabando, soy el puto Sherlock Holmes y acabo de descubrir lo que ha pasado. Luego a lo mejor sale otra carta y no, y otra hace otra teoría. Y entonces el momento de satisfacción es del otro jugador. Y al final, cuando resuelves si has acertado, pues, ay, qué listo soy. Es un juego que además tiene el objetivo de que tú te sientas inteligente, de lo he conseguido resolver y he sido yo y esto era difícil. ¿Sabes? No hemos puesto nivel fácil, somos 3 niveles, medio y difícil. Luego están los juniors en una parte, ¿no? Pero porque la gente diga, no, he resuelto uno y además era el nivel medio. Todo esto es psicología, todo esto es jugar un poquito con la gente que piensa además que son buenos jugadores, ¿no? El sobredimensionar las reglas es psicología. ¿Vale? Te estoy poniendo muchos ejemplos, te estoy poniendo un reglamento de 24 páginas porque tú estás jugando a juegos de niños grandes, no estás jugando a cualquier cosa. Estás jugando a un juego con Infundia que tiene 24 páginas de reglas, que en 2 cabe, pero el jugador piensa que aquello es muy guay. Si veo un manual en 4 páginas me leo un video. Sí. Bueno, esa es la segunda parte, ¿no? Pero que supongo que lo hace todo el mundo. Y además no sé dónde lo ves, pero no todos los vídeos están bien explicados. Ajá. Sí, bueno, primero ves el video Y luego arreglas con las reglas. Pues un poquito era esto, ¿vale? Si os interesa y queréis más bibliografía, soy un desgraciado, no me la tenía preparada, pero me podéis escribir un mail, ¿vale? Que la página de GDM Games está en el mail, y si no, bueno, es pack@gdmgames.com. Vale, yo ahora en la portada del libro que os he puesto es un tochaco de 500 páginas solamente sobre game balance, sobre equilibrio, ¿vale? Con muchas fórmulas matemáticas, un libro muy aburrido que yo me estoy leyendo ahora y estoy haciendo un culo de lectura con el resto del Proficienti. Os recomiendo primero todos los demás de experiencias que son más guays, ¿vale? Y os pasaré más listilla. Estas 2 cosas que os he pasado yo considero que son esenciales y os paso más. Pero creo que es importante mirar todo esto, ¿no? Y el equilibrio y la psicología del juego. Nos vamos a Guerra de Mitos, que creo que era de lo más difícil de equilibrar, ¿vale? Porque además llegamos a tener 18 facciones diferentes. Bueno, entonces la carta tienes que mirar qué elementos tiene, ¿vale? En Guerra de Mitos teníamos fuerza de personaje, ¿vale? Que era la fuerza de combate. Teníamos otro numerito que era el número de hechizos que podía tener el personaje encima, ¿vale? Habían hechizos que tenían un coste más o menos, entonces si el personaje tenía ese numerito más alto, pues era como más poderoso a la hora de tener hechizos, ¿vale? Y luego tenían una habilidad y un coste. Entonces había unas matemáticas dentro de cada carta, ¿vale? Esta carta tiene coste 4, pues tiene que valer 4. Valer 4 significa que puedes hacer una carta que tenga 4 de fuerza, porque cada punto de fuerza le ponía valor, ¿vale? O puede haber una carta que tenga valor 2 y entonces me quedan 2 puntos de construcción, ¿vale? Es como cuando hacéis una ficha de rol, ¿vale? Tenéis tantos puntos de construcción pero para cada carta. Entonces este tenía 2 de fuerza, pero tenía un mogollón de poder ponerse hechizos, ¿vale? Y este no tenía habilidad tampoco, ¿vale? Entonces te hago un tío con habilidad, ¿vale? Hago 5 habilidades para la misma facción y les tengo que poner notas, ¿vale? ¿Esta habilidad cuánto vale? 2 puntos, 1, 3. Entonces de los 4 puntos que cuesta el personaje los reparto en 3, ¿no? Un punto cada punto de fuerza. A lo mejor el de poder le ponía, lo valoraba por 5, ¿vale? Que luego lo difícil está en valorar qué vale cada cosa, pero tiene que funcionar un poquito así. ¿Qué habilidad tiene? Y entonces el coste tiene que ir en consonancia a todo lo demás. Y luego alguna carta la desequilibra un poquito hacia algún lado o hacia otro, depende de la facción a lo que se dedicara, ¿no? Si era una facción de magos, pues evidentemente a lo mejor tenían medio punto extra siempre en los puntos de poder, ¿no? Si era una facción muy militar, los nórdicos, pues tenían su puntito de fuerza extra. Y entre mecánicas distintas, cuando empiezas a hacer un juego más complejo, ahí entra un poco más la psicología. Pero cada cosa que hagas tiene que tener un valor. Yo voy a poner un ejemplo, el Marco Polo, ¿lo conocéis? Marco Polo, además tuve una conversación muy guay con el autor, lo coincidimos cenando, y preguntó a todo el mundo, oye, ¿qué? ¿Me gusta Marco Polo y tal? Y todo el mundo decía que sí, y yo dije, tío, está muy roto.
pero me mola el sistema de handicap que has hecho. El handicap lo conocéis en el sistema de handicap en Go, por ejemplo, ¿vale? Cuando tú estás a un nivel Go, y bien, pues el juego de las fichitas o Go. Bueno, entonces, depende del nivel que tú tengas, le das fichas para que el otro pueda tener encima de la mesa. ¿Vale? Entonces, en Marco Polo, el autor con los personajes intentó hacer un sistema de handicap. Entonces, cuando yo dije, hostia, está roto y tal, estos personajes, tal, guay que hayas hecho un sistema de handicap, me dice, bien, porque todo el mundo me dice que está muy guay, está bien que alguien se haya dado cuenta. Entonces, para que todo el mundo tenga opciones de ganar en Marco Polo, han hecho unos personajes que están totalmente rotos. Tú ves un personaje, o sea, y además con gente que juega mucho, les digo, si me dejas escoger el personaje te doblo los colores y se los doblas. Pero está hecho para que gente que sabe jugar menos, si coge esos personajes, pueda jugar en igualdad de condiciones con el otro. ¿Vale? En Marco Polo, me voy por las ramas, ¿eh? Tenemos varios caminos por los que tenemos que ir, ¿vale? Hay algunos que si los sumas matemáticamente, y eso pasa en muchos euros, que si yo voy por aquí, ¿cuántos puntos voy a conseguir? ¿Y qué coste tiene? Y si voy por este camino, ¿cuántos puntos consigo y cuántos tiene? El camino de abajo de Marco Polo es deficitario. Gastas más oro del que consigues y gastas más puntos de los que consigues. Pero está ahí, funciona, está roto a propósito y está hecho para que un jugador que ha jugado ya muchas veces y le gusta ir por encima, ahora voy por abajo a ver qué pasa. Es un fallo de diseño hecho a propósito para que todo el mundo pueda ganar, ¿no? Porque además en los juegos estos de estrategia dura la gente a veces se queda con la sensación de que no podía hacer nada, no. Entonces te cambias de personaje, te toca uno de esos y dices, mira, pues yo soy peor estratega que el otro, porque estoy dando aquí una palicilla y eso a mí me gusta, el otro va bien. Luego, lo más difícil de equilibrar siempre es un juego asimétrico. Un juego asimétrico, donde los jugadores hacen cosas diferentes. No sé si habéis jugado al Root o al Taberna, era el que salió antes del Root. Son juegos muy chulos. Sí. Son juegos muy chulos que funcionan si todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Pero si no, se les va un poquito el equilibrio. Pero es que es súper difícil. Vamos, yo tengo alumnos que a veces el primer año me dicen, vamos a hacer un juego asimétrico con una de no sé qué, pues han jugado al Notalón, se han flipado y dicen, vamos a hacer esto. Es muy complicado. Además, si hacéis alguna vez un asimétrico, intentad que las dos partes lo pasen mal. O sea, es la forma de equilibrarlo. El que está cazando tiene que sentir que no puede cazar y el otro tiene que sentir que no se puede escapar. Otra de las cosas muy difíciles, que es una de las cosas por las que a mí me gustaba mucho Leyenda 5 Anillos, es meter varias formas de ganar. ¿Vale? Equilibrar eso también es un dolor. Sobre todo en Leyenda 5 Anillos había la forma militar, ¿vale? Eran ejércitos que se peleaban, entonces, pues bueno, si te empezabas con 4 provincias y te reventabas 4 provincias, te ganaba, ¿vale? Esa era la forma fácil. Pero luego había una forma de ganar por honor. O sea, yo estoy defendiendo mis provincias y estoy ganando honor. Entonces si llego a 40 puntos de honor te gano. Entonces he metido una forma por deshonor, que además va directamente contra la de honor. Entonces equilibrar eso era el infierno. Porque habían dos que además van en contra. Pues si metes un mazo de honor contra una baraja de militar, a lo mejor tiene una armas. Pero honor contra deshonor, las primeras colecciones era horrible. Tocaba una de honor a una de deshonor y decía, los juegos. Equilibrar eso les costó muchísimo. Y luego metieron otra forma de ganar, los juegos se llaman la Leyenda de los 5 Anillos, que era la iluminación, era poner los 5 anillos en mesa, que era la más complicada. Pero de nuevo, volvemos a que han hecho un sistema de handicap donde hay jugadores que les gustan los retos, les gusta jugar cosas difíciles y raras, y se obligan a jugar eso. Y ahí estaban los frikis, los frikis de Europa que jugaban. ¿Las dudas? No es un juego que sepas que está desequilibrado, pero que tú simplemente haciendo algún cambio hayas dicho, pues mira, quitando esto, poniendo esto aquí, ya estaría. Sí, pero a veces los haces aburridos. Y yo, por ejemplo, siempre que me preguntan juego roto y que no volveré a jugar más, por una partida al Tolkien.
hecho, en la segunda edición lo han cambiado. Al Tolkien. Al Tolkien es el jueguecito este de la tableta tan bonito y tal. Y yo recuerdo jugar primera partida y que me tocara una cosa. Tienes como unas tarjetas al principio, no recuerdo exactamente, hace muchos años. Y me tocó una tarjeta donde no había maíz y era cuarto jugador. ¿Vale? Entonces los 3 primeros jugadores se pusieron allí en la rueda a coger maíz y dije, bueno, pues ya me tocará el turno siguiente. Y se pusieron a coger maíz y todo se paga con maíz. También Tolkien es un juego de puto maíz. Entonces dije, hostia, pues que las tarjeticas lleven todo algo de maíz o que te puedas poner. Y en la segunda edición lo arreglaron. Pero a veces son cosas, claro, eso solamente pasaba jugando con otros jugadores y si te tocaban determinadas fichas difíciles. Pues hasta aquí esta charla del Grand Pack, que la verdad que estuvo muy interesante. Había muchos apuntes que coger ahí y muchas recomendaciones de lecturas, de enlaces para seguir aprendiendo, porque está súper bien ojeados, sí. Muchísimas gracias, Pac, porque la verdad que, ojito, que masterclass. Es más que una charla, fue una masterclass. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dad a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeos y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.